Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir en un sábado de marzo por la mañana. La verdad es que estéis aquí quiere decir que creéis realmente en la inclusión y que vivís cada día la discapacidad. Así que bienvenidos. Sin más dilación voy a presentar a Ana Verástegui Pedro Viejo, que es la directora de la Cátedra de Familia y Discapacidad de la Universidad Pontificia Comillas, y que ha tenido el gran honor de venir y de darnos facilidades para poder organizar este evento aquí. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a nuestra casa, la Universidad Pontificia Comillas. Claramente estas jornadas son fruto de la iniciativa, el esfuerzo y la energía de Lola y de No te quedarás atrás. Y bueno, pues todo lo que pase a partir de ahora tiene que ver con, bueno, pues con su visión y su liderazgo en este sentido, pero para nosotros ha sido un placer como universidad y también desde la Cátedra de Familia y Discapacidad poder acogeros aquí y poder facilitar, digamos, que estas jornadas se desarrollen y también poner nuestro granito de arena en cualquiera de las iniciativas que vayan en favor de las personas con discapacidad. Nosotros somos una universidad pontificia. No sé si sabéis que pontificio significa el que hace puentes. Y bueno, pues estamos muy honrados de ser constructores de puentes, ¿no? Hace 14 años, de la mano de la Fundación Repsol, fundamos la Cátedra de Familia y Discapacidad con la idea de generar ese puente entre la universidad y las personas con discapacidad en dos direcciones, ¿no? Que la universidad se acercara a las personas con discapacidad haciendo lo que la universidad sabe hacer, formar, investigar, transferir, bueno, pues colocar la discapacidad intelectual como un tema de máxima relevancia en lo que hacíamos en la universidad, y luego también que el puente fuera un puente bidireccional, que las personas con discapacidad pudieran entrar en esta universidad y transformarla. Y nuestra experiencia ha sido que después de 14 años compartiendo día a día y aulas con ellos, pues han transformado nuestra forma de ser universidad, además de beneficiarse del entorno enriquecido y especial que es una universidad y que es la etapa universitaria para todos los que hemos tenido pues la suerte de poder pasar por ella. Así que, bueno, nuestra vocación entonces como Cátedra de Familia y Discapacidad Fundación Repsol ha sido siempre generar esos puentes, ¿no? Los puentes entre la universidad y la discapacidad, los puentes entre disciplinas. Somos una cátedra multidisciplinar y entonces trabajamos pues desde el derecho, la psicología, la educación, la tecnología, ¿no? Cualquier disciplina de la que nosotros, digamos, sepamos algo que podamos poner al servicio de este empeño, pues estamos en ello. También un puente entre los distintos agentes, ¿no? Hay una de las cosas que hacemos se llama Familias a Debate, y cada mes hacemos una sesión online para ir tratando distintos temas que pueden tener que ver con las personas con discapacidad y su calidad de vida. Y entonces, bueno, pues nos ponemos a debate expertos, profesionales, familias y las propias personas con discapacidad que participan, y discutimos juntos cómo ir construyendo un mundo en el que podamos, digamos, ir eliminando barreras e ir construyendo un mundo mejor. También intentamos hacer un puente entre los derechos. Ya sabéis, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008, desde 2008 luchando por convertir los derechos en prácticas, ¿no? Que no sean solo cosas que están escritas, sino que en el día a día de lo que hacemos todos, de lo que hacemos las instituciones, de lo que hacemos las empresas, las familias, las propias personas con discapacidad tengan este enfoque de lucha por los derechos, y por supuesto desde un enfoque de calidad de vida, ¿no? De cómo bueno, pues aspirar a que todos podamos tener la mejor de las vidas posibles, la vida más elegida posible y la vida más con otros posible. Bueno, el modelo de calidad de vida tiene muchas dimensiones, pero básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Poder decidir tu propio plan de vida, poder vivir la vida de la mano de otros y poder sentirte razonablemente bien y tener los recursos necesarios para vivir.
Bueno, pues eso es básicamente lo que hacemos y lo hacemos sobre todo en la transición a la vida adulta, porque la vida de las personas con discapacidad, gracias a Dios, en los últimos 50 años ha pasado de ser muy corta a ser muy larga y por lo tanto hemos ganado muchas etapas de la vida. Hace 50 años, cuando nacía una persona con discapacidad o se diagnosticaba una persona con discapacidad, pues se pensaba en que iba a ser un niño para siempre. Y parte del camino de ganar derechos ha ido siendo también ganar etapas evolutivas, ¿no? Nos tememos que nuestro diagnóstico social sea que hemos conseguido salir de la niñez perpetua, nos hemos metido en la adolescencia bastante perpetua y pasamos de la adolescencia muy alargada casi a la vejez. Entonces estamos ahí haciendo esfuerzo por crear de verdad una vida adulta y entonces nosotros trabajamos justo en la transición a una vida adulta que queremos que se genere. Bueno, ¿de qué está hecha la vida adulta? De amor, de generatividad, de trabajo, de cuidado de otros. Bueno, pues en la medida en que podamos ir construyendo esos caminos hacia la vida adulta, nosotros estaremos también siendo socios de esos planes. Y esa es una transición que no solo hace la persona, sino que hace la persona y todas las personas que le rodean. Así que para que la persona con discapacidad pueda volverse adulta, pues todos tenemos que darle ese espacio, ese reconocimiento y ese permiso. Así que nos tenemos que volver padres de un adulto con discapacidad, profesores de un adulto con discapacidad, empleadores de un adulto con discapacidad, apoyos de un adulto con discapacidad. Yo creo que en parte estas jornadas tienen que ver con ese empuje. No te quedarás atrás, es también no te quedarás fuera de una vida plena y por lo tanto de poder ir transitando las etapas de la vida con y como cualquier otro. Pues bienvenidos, muchas gracias. Gracias a todos los que, bueno, pues desde distintos espacios profesionales venís hoy en sábado para que las personas que vivimos esta realidad de lunes a domingo podamos venir también, porque a veces en la universidad preparamos las cosas en el miércoles por la mañana y la gente que no trabaja en esto pues no puede venir. Así que gracias por hacer ese esfuerzo de también ese puente de encontrarnos en un momento en el que todos podamos participar. Y nada, Lala, muchas gracias por elegirnos, por hacer cosas, porque si las cosas no se hacen, las cosas no están hechas. Así que muchas gracias por tu empuje y bienvenidos a Comillas. Muchas gracias, Ana. Vale, pues vamos a dar paso a la primera mesa, que es la mesa de educación. Y como muy bien ha dicho Ana, vamos a hablar de la educación posobligatoria. ¿Qué pasa a partir de los 16, 18 años? ¿Qué retos hay? Y bueno, ¿qué discurso hay que se transforma en acción? Para ello, pues va a estar la moderadora Mila Bascón, que, bueno, si quieres te presento. Mila, pues no vamos te a dejar tengo. que Mila venga, Mila, yo me bajo sí. y así. Mila, que es profesora investigadora de la Universidad de Córdoba y bueno, es autora de un libro, Manifiesto de la Inclusión, que salió el año pasado con muchísimo éxito y bueno, es una ferviente defensora de la inclusión, de la diversidad en el aula. Y he tenido también el placer de tenerla como colaboradora para sacar adelante este evento. Así que te dejo con tu mesa. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Quién me acompaña en la mesa? Cristina, María Dolores González, Irene Sánchez. Eso iba a hacer yo. Aquí está. ¿Cómo nos sentamos? Venga, pues como queráis. Venga, pues ya está. Voy a poner el cronómetro, un momentito. ¿Tenéis botella de agua? Sí, tienen agua. Un momento que... Aquí, estoy fatal, no veo ni todo. No están todavía suficientes, por si quieres. Por si me da la tos. Por si acaso. Bueno, pues, ¿me escucháis bien? No sé si hablo por aquí, por este. Vale.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por lo que se ha dicho ya, ¿no? Por estar aquí un sábado para hablar de lo que, bueno, pues al final de nuestra realidad, ¿no? El que está aquí es porque tiene en su casa, en su familia, en amigos, le toca de alguna forma el tema de la discapacidad, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Lola el trabajazo que se ha dado de ponernos aquí a todos un sábado, reunirnos bueno, pues en nuestra realidad, ¿no? Es un encuentro lleno de realidad, porque al final, bueno, pues hay muchos libros, yo estoy en la universidad, estoy en constante investigación, libros, análisis, pero después las familias nos encontramos con, bueno, porque aparte de ser profesora, soy madre de la discapacidad y de la neurodiversidad. Entonces, pues al final la familia nos encontramos con que el papel todo lo aguanta, pero queremos realidades, ¿no? Queremos saber qué pasa en la realidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros adultos también. Me siento muy afortunada de estar en esta mesa, como digo, para poner un poco de luz y de horizonte a esa incertidumbre, porque nos vamos dejando atrás, los niños crecen, ¿no? Entran en la adolescencia y vamos dejando atrás pues eso que nos parecía al principio un mundo, ¿no? Elegir qué tipo de educación queremos, si una ordinaria, inclusiva o una especial. Parece como se nos va la vida en eso y al final esa incertidumbre forma parte de una estructura. O sea, que dentro de la incertidumbre tenemos cierta seguridad, ¿no? Porque tenemos dónde elegir una cosa u otra. Pero ¿qué pasa cuando esa estructura ya no es obligatoria, ya nadie nos dice por dónde tenemos que ir y llega el momento de tomar decisiones sin guía ni estructura, ¿no? Como es este momento de los 16, 18 años que nos encontramos en la familia y decimos, ¿y ahora dónde? ¿Quién nos guía, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde vamos? Y ahí está Lola con su podcast y su labor que nos va guiando en este camino, ¿no? Pues intentando encontrar esa seguridad y esa estructura, estamos hoy aquí, ¿vale? Y a mí, como digo, estoy encantada de formar parte de esta mesa, ¿no? Y para dar esa estructura, pues tenemos una mesa maravillosa, llena de 3 mujeres que, bueno, me voy a pasar a presentarlas y ellas ya van a hablar y yo me callo. Tenemos a Cristina Romero, maestra, voy a leer para que no se me pase nada, ¿vale? Maestra de Educación Especial con más de 25 años de experiencia, trabajando con personas con discapacidad intelectual. Ha impartido programas profesionales para personas con discapacidad intelectual, certificados profesionales, tanto para personas con discapacidad como sin discapacidad. Especialista en accesibilidad cognitiva y actualmente responsable del programa de certificados profesionales y corresponsable del servicio de accesibilidad de Asociación ADISLI. Tenemos a María Dolores González, psicóloga clínica y coordinadora, en este caso, de la Cátedra de Familia y Discapacidad de esta universidad que nos acoge, que agradezco enormemente. Su trabajo se centra en el estudio y apoyo a las familias, a personas con discapacidad y promoción de prácticas y reflexiones que abran camino y favorezcan la inclusión, salud mental y bienestar en contextos familiares y educativos, ¿no? Y combina esta labor académica con funciones clínicas y de intervención del neurodesarrollo pediátrico. Y tenemos a Irene Sánchez, psicóloga y psicopedagoga, directora del programa de proyecto Campus de la Fundación A la Par, formación posobligatoria pionera en España para jóvenes entre 18 y 25 años con discapacidad intelectual. Vamos a organizar la mesa, tenemos una horita por delante, y vamos a organizar la mesa como en 2 partes, ¿vale? Vamos a hacer primero una exposición individual, cada una expondrá, bueno, pues tranquilamente, ¿no? A qué se dedica, qué hace, cuál es su función, qué nos puede aportar. Y después una segunda parte de reflexiones donde, bueno, pues haré preguntas y reflexionaremos un poco sobre el sentido de todo esto, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
Bueno, pues empezamos. ¿Quién quiere empezar? Hago la pregunta del millón. ¿Vamos contigo? Venga, pues toma la palabra María Dolores y ahí tienes tu sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mila. Buenos días y bueno, yo también que soy de la casa, bienvenidos a la jornada. Coordino los programas demos que se encuentran en la Cátedra Familia y Discapacidad de Comillas y son programas de formación posobligatoria para jóvenes adultos a partir de 18 años durante 2 cursos académicos. Nuestros programas tienen 4 pilares en los que se apoyan. El primero es la vocación. Buscamos formación que a las personas con discapacidad intelectual les motive, sea su vocación, quieran o bien formarse o bien en el futuro trabajar en ello, y por eso tenemos un programa para auxiliares en entornos educativos y otro programa para auxiliares en entornos tecnológicos. Nuestro segundo pilar sería que es una formación integral. Es muy importante aprender conceptos, tener los contenidos, saber cómo trabajar con niños pequeños, cómo trabajar en las escuelas o dando apoyo a los docentes. También cómo trabajar en áreas de informática y administrativa. Pero nos parece que en este proceso de transición a la vida adulta, pues formar también un pensamiento crítico, el formar a las personas en habilidades cognitivas, en habilidades sociales, el cómo dar ese salto a la vida adulta y al mundo laboral, pues son todas esas soft skills que ahora mismo de las que tanto hablamos y que realmente creemos que capacitan a la persona para su vida adulta, más allá de formarse para una profesión o para desempeñar una tarea. Nuestro siguiente pilar es la inclusión y por eso nos parece importante estudiar en la universidad. En esta sede estudian los alumnos de Tecnodemos, auxiliares en entornos tecnológicos, porque aquí están sus futuros compañeros de trabajo y no solo comparten clases, porque hay algunas clases más culturales que realizan juntos, sino que todos los alumnos tienen un alumno de enlace de la universidad con quien hacen otros planes, quedan a desayunar, pero además en la universidad los alumnos de grado pues también hacen proyectos de aprendizaje-servicio y dan formación a nuestros alumnos o hacemos algunas clases compartidas. Esto principalmente en la otra sede, en Canto Blanco, donde estudian los alumnos de Educademos, auxiliares educativos, que tienen al lado a sus compañeros de magisterio, de psicología, pues es verdad que nos invita nos da la posibilidad de tener clases en común en las que se aprende cómo es el desarrollo infantil, cómo atender a los niños en un comedor o cómo ayudarles a aprender sobre psicomotricidad, ¿no? Y nuestro último pilar es la transformación. Y como antes ha comentado Ana Verástegui, los programas demos han transformado profundamente la universidad y con ello no solo a los profesionales que estamos aquí, sino a todos los universitarios que pasan por Comillas, o a casi todos, porque comparten las aulas, comparten los espacios, los aprendizajes y ven que en la vida y también se plantean que en su vida futura laboral van a tener compañeros con discapacidad intelectual. Y también pues, vamos poco a poco transformando el mundo de las empresas al entrar a través de las prácticas, a través de masterclass, bueno, pues comparten esos momentos con compañeros con discapacidad
Y gracias a eso, pues muchas empresas que empezaban como un proyecto piloto a tener alumnos de los programas Demos en prácticas, pues al final se han quedado con ellos como compañeros de trabajo y ahí llevan ya años en sus empresas. Y en definitiva, creemos que es una transformación de la sociedad y también de la propia persona con discapacidad. Esa transición del niño al adolescente y a la persona adulta que va a tomar decisiones, que empieza a poder avanzar en el mundo y a ir ganando espacios, ¿no?, en su vida laboral, en su futura vida independiente, en todo lo que va logrando, y entonces transformar también esa mirada y también a las familias. Y bueno, esos serían nuestros 4 pilares y en los que se basa la formación de estos programas. Luego hablaremos un poco más, ¿verdad? Muy bien. Pues Irene, si quieres, fenómeno. ¿Vamos contigo? Venga. Estupendo. Pues muchas gracias también por estar aquí. Le decía antes a Ana que no hay mejor motivo para madrugar, ¿verdad?, que hablar de algo que nos gusta y que nos apasiona y nos mueve, así que vamos a ello. El proyecto Campus es un proyecto de formación posobligatoria para personas con discapacidad intelectual entre 18 y 25 años. A mí me gusta mucho contar cómo nació el proyecto porque creo que explica muy bien la identidad que el proyecto tiene en sí. En la Fundación A la Par existía el empleo protegido, pero la Fundación se va dando cuenta de que hay personas con discapacidad intelectual que pueden desarrollar un trabajo en empresas ordinarias. Esto coincide además con la Ley General de Discapacidad, donde las empresas que tienen más de 50 trabajadores tienen la obligación de contratar un 2% de personas con discapacidad, y se crea un servicio de empleo específico para personas con discapacidad intelectual que intermedia con empresas, que facilita que se produzcan estas contrataciones y acompañan con la figura de empleo con apoyo durante todo el tiempo que dure esta contratación, esta vida laboral, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando esto se va produciendo se ve que las personas con discapacidad intelectual no tienen la preparación suficiente, no tienen la madurez suficiente. Normalmente entraban pues, o de haber terminado el cole, de haber terminado lo que era la formación reglada, o si estaban en los centros especiales de empleo daban el salto a lo que era el empleo ordinario, y se ve que hace falta entonces un recurso formativo que dé un poco respuesta para poder preparar a jóvenes con discapacidad intelectual para acceder al empleo ordinario. Y cuento esto porque creo que explica muy bien lo que es el proyecto Campus. Siempre tenemos muy en la mente lo que nuestra oficina de empleo, nuestro servicio de empleo, el tejido profesional realmente pide para poder potenciar las oportunidades de inserción. Es un proyecto que dura 3 cursos académicos. Impartimos los perfiles profesionales de comercio, hostelería y administración porque son los que nuestro servicio de empleo nos dice que tienen más probabilidades de contratación. Como comentaba también la compañera, nuestra formación tiene una visión muy integral. Aparte de esta formación técnica, formamos en todo lo que tiene que ver con las habilidades sociolaborales, porque el servicio de empleo nos comenta siempre que normalmente cuando los empleos no funcionan, cuando fracasan las contrataciones, no tiene que ver con las tareas técnicas. Las tareas técnicas se adaptan. Si alguien en su puesto laboral no sabe realizar una tarea, siempre tiene una figura de un preparador laboral, de una adaptación, eso se adapta. Pero todo lo que tiene que ver con cómo me manejo con el estrés, cuando viene un pico de volumen de trabajo, cómo me manejo con los compañeros, cómo me relaciono con mi jefe, todo eso es lo que pone en riesgo la continuidad de los empleos, ¿no? Y es un poco una de las bases que nosotros más formamos dentro del proyecto. Como comentaba también, aparte de todo lo que es trabajar, la madurez, el aprender a ser... A nosotros nos hace gracia a veces en el equipo, hacemos reuniones de cómo se enseña a madurar, ¿no? ¡Guau! ¡Qué preguntón! ¿Cómo se enseña a madurar? Pues una de las reflexiones que sacamos es que solo cuando te miran y te tratan como adulto realmente es cuando tú aprendes a madurar, ¿no? Te construyes un poco en la visión de los demás y entonces es desde ahí desde donde podemos empezar a enfocarlo. Y trabajamos también muy mucho el rol del ciudadano activo, porque oye, voy a ser trabajador, voy a ser una persona adulta y estoy inmerso en una sociedad que me necesita también como
como persona que puede mejorar el mundo en el que vive, ¿no? Involucramos mucho a los estudiantes en que sean voluntarios, tenemos programas intergeneracionales para que vayan a centros de mayores. Si lo pensáis, las personas con discapacidad intelectual siempre son beneficiarias de que viene un voluntario a echarme una mano. Bueno, yo también puedo ir a ayudar a centros de mayores, a centros de recogida de alimentos. Entonces, todo ese rol activo también consideramos que hace que la persona se enfrente de otra forma a la realidad y al mundo. Una de las cosas entonces que, como os decía, más define el proyecto es el modelo de colaboración empresarial. El alumno es el centro de nuestra intervención junto con su familia, pero con las empresas somos muy pesados. Para que la empresa venga, la intentamos seducir todo el rato para que venga a dar masterclasses, simulacros de entrevista. Las formaciones técnicas, en mucho caso, tienen lugar en las empresas. Yo, como centro educativo, no puedo tener ni la mejor tecnología de cómo se cobra en un IKEA, ni los profesionales que lo ejercen, ¿no? Esto está dentro de las empresas, entonces intentamos que esta formación se dé desde allí. Tenemos un programa de mentoring, son voluntarios de empresa que tienen encuentros individuales con los estudiantes para prepararles de cara a objetivos profesionales. Y esto va con una doble intención, ¿no? Por una parte, la empresa va entendiendo qué es la discapacidad intelectual desde la convivencia, porque si la empresa no está involucrada, al final la meta final, que es la inserción, no la vamos a conseguir. Entonces, sensibilizamos, pero también fomentamos mucho que haya, no sensibilizaciones puntuales, que también, sino sensibilizaciones que sean acompañadas durante el tiempo. Y por otra parte, para el estudiante, yo no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me pasó cuando yo empecé a trabajar, yo dije, pues esto a mí no me lo han enseñado en la carrera, lo que yo estoy viviendo aquí. Siempre ha habido como una distancia muy grande entre lo formativo y lo laboral. Entonces, como estudiante con discapacidad intelectual, que yo pueda ir viviendo poco a poco qué es esto de una empresa de manera real, pues yendo a formaciones, teniendo allí encuentros, compartiendo espacios y actividades con personas que están en activo, hace que mi primer contacto con el mundo laboral no sea un recursos humanos que me dice si me contrata o no me contrata, sino que yo ya vaya construyendo qué es la realidad laboral. En el tercer curso de campus tenemos 6 meses de prácticas, que también es un periodo de duración que es interesante. Muchas empresas que entran a través de nuestra oficina de empleo y quieren contratar, pero tienen dudas, utilizan las prácticas como manera también de poder testearlo. Y ese es un poco el modelo del proyecto de campus. Muy bien, pues seguimos. ¿Me toca? Claro, es que escuchaba aquí a mis compañeras y ADISLI es una asociación muy pequeñita que trabaja con personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite. Todo suma. Sí, pero claro, me veía tan grande, ¿no? los proyectos. Pero bueno, nosotros nos pasa un poquito como a Irene. Tenemos un montón de servicios y entre ellos está el de inserción laboral, ¿vale? Entonces nos llegó un momento en que decíamos, vale, y ahora la titulitis, ¿no? En todos los sitios nos piden títulos y también estaba las oposiciones para personas con discapacidad intelectual, que la mayoría de los chicos llegaban sin puntos, porque no habían titulado en secundaria, no tenían experiencia laboral. Entonces, optamos por probar con los certificados profesionales, que son una certificación oficial que puntúa en la oposición y que además en la rama administrativa estaba muy relacionado con las funciones que luego iban a realizar en los ministerios. ¿Vale? Entonces, actualmente impartimos 2 certificados de profesionalidad relacionados con la administración de nivel 1, que no se necesita titular en secundaria para acceder a ese programa. La idea en un futuro cercano es poder sacar uno de nivel 2, que aunque se necesita la secundaria, también se puede acceder a él habiendo titulado en un certificado de nivel 1 de la misma familia. Entonces, ahí podrían optar los chicos que han estudiado con nosotros. Poco más, yo creo, de formación. Todo ha sido a base de la necesidad que tenían en ese momento las personas de una formación y una titulación. Porque, aparte de eso, no sé si conocéis que los certificados profesionales también tenéis la posibilidad de las personas que llevan trabajando mucho tiempo poder certificar en los certificados a través de la experiencia, la convalidación, ¿vale? También teníamos mucha demanda por parte de las familias, pues lo que comentabais por aquí, ¿no? He terminado la parte obligatoria, ¿ahora qué hago?
y la verdad es que entre nosotras os hemos pasado muchos alumnos y demás, pero también queríamos nosotros dar esa oportunidad de formación en la entidad. Así que poco más, yo creo. Pues, si queréis... Ay, perdón. Pues una vez visto un poco el contexto donde nos encontramos, a mí me gustaría que vosotras, que tenéis toda la experiencia sobre, bueno, pues eso, ¿no? Sobre la situación en la que las familias nos encontramos cuando llega ese momento de pues como decía al principio, ¿no? Donde se rompe la estructura de seguridad, donde nuestro espacio de seguridad se parte y tenemos delante un horizonte donde, bueno, pues por decirlo claramente, nos tiemblan las piernas, ¿no? Las familias no sabemos por dónde acudir y qué es lo que tenemos, ¿no? Yo estoy pensando ahora en... Yo vivo en Écija, ¿no? Es un municipio al final de 40.000 habitantes. Aquí, bueno, pues tenéis la opción, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero me alegra muchísimo, como decía al principio, ¿no? Estar aquí. Yo me gustaría que vosotros me dijerais cómo llegamos las familias. O sea, en qué situación nos acogéis, cuál es nuestra cara, cuál es nuestra preocupación y cómo nos veis en ese momento, ¿no? ¿Qué pensáis que hacéis? Estamos muy perdidos, poco, sobre todo por situarnos, ¿no? Y ver cómo llegamos a esa situación. Pues, Miedo, incertidumbre. pues como comentas, en general a mí me pasa que me encuentro delante a familias pues con muchas dudas, con muy poca información. La sensación es que no tienen encima de la mesa todas las cartas con las que pueden jugar, ¿no? Y de hecho, a medida que van viniendo a distintos recursos, nosotros mismos les vamos informando, pero ¿no sabíais que existe esta posibilidad, ¿no? Desde el principio, o sea, muchos no saben, pero ¿es mejor que titule la ESO o que no titule la ESO? Porque si titula le cierro puertas, si no titula también le cierro otras puertas. ¿Cuáles son las puertas que necesito que mi hijo pueda tener abiertas, ¿no? Así que principalmente a mí lo que yo veo es muy poca información. Creo que hay poca coordinación entre departamentos de orientación, tutores, servicios sociales, las entidades, con lo cual el poder coordinar todos esos servicios y poder dar un acompañamiento y más información me parecería muy útil, porque además eso ayuda a disminuir los miedos o por lo menos, bueno, pues si te eliges la puerta acertada o equivocada, pero por lo menos haber tenido todas las opciones, ¿no? Y también poco de, o sea, hay un espacio con vacíos, porque hay alumnos que terminan su formación a los 18, pero hay otros que terminan a los 16 o que ya a los 14 empiezan a hacer, van cambiando de modalidad educativa, y entonces la sensación muchas veces es como hasta los 18 estoy aquí cubriendo expediente con uno y otra, y a mí, ahora me comentaréis si a vosotras os parece que no, pero me parece que hay como algunos saltos o algunos momentos en los que, bueno, pues vamos haciendo esto hasta que cumplamos la edad o cumplamos los requisitos o cumpla la persona para que pueda continuar. Y luego, claro, si las familias no están informadas, las personas con discapacidad intelectual, pues mucho menos. Y también la sensación de... pues yo hago esto porque es lo que me han dicho que tengo que hacer o lo que puedo hacer, ¿no? Y no se escucha realmente qué es lo que quiere la persona y qué camino quiere seguir. Entonces, bueno, por no enrollarme, eso es un poco la sensación. ¿Y vosotras cómo nos encontráis cuando llegamos a ese Mucha inseguridad también, ¿no? De qué hago, qué no hago, lo que comentabas, ¿no? Lo de la secundaria, titulo, no titulo... La falta de información, hay muchísima falta de información de la cantidad de recursos que al final hay, ¿no? Y ese vacío también de edad. Y luego también con los más mayores, ¿no? Por ejemplo, con los más mayores muchas veces también el miedo de las familias a que se incorporen al mundo laboral. Entonces, como que que siga estudiando.
que un poquito más, que todavía no está formado o formada, ¿no? Pues vamos a hacer otro curso, pues vamos... y esa inseguridad de la incorporación, que luego, bueno, a través de los servicios de inserción laboral o con las prácticas, se van quitando esos miedos e inseguridades, ¿no? Pero les cuesta mucho a las familias el dar el paso a la incorporación al mundo laboral, por lo menos lo que nos hemos encontrado nosotras. Total. O sea, yo creo que las familias... Acércate un poquito. Cuando nos preguntas cómo llegan las familias, me parece un momento en el que me transmite tanta soledad tener que estar itinerando por todos los recursos. Tiene una lectura buena, que es que en los últimos años cada vez hay más recursos cada vez hay más recursos de formación posobligatoria, que eso es un regalo. O sea, que la persona con discapacidad intelectual cada vez tenga más abanico donde elegir es bueno siempre. Pero, a mí cada vez me llaman más temprano las familias porque, claro, tienen que hacer un ejercicio de investigación de, claro, 2 años antes empiezo porque es que tengo que ir a las puertas abiertas de tengo que hacer la entrevista del otro y me lo tengo que ir como programando. Yo quiero poner en relevancia el valor de los compañeros de Achalay, que desde hace un tiempo hacen una feria en la que vamos todos los recursos de formación posobligatoria. Son el 14 y 15 de abril, creo, este año en la Complutense. Y, de una sola jornada me puedo llevar la información de un montón de recursos, porque si no, es que pues como investigadores las familias, a un sitio, a otro, en una itinerancia que es sorprendente. La familia, que aquí estamos muchas las familias, nos dedicamos a eso, yo creo. Desde que nacen nuestros hijos nos dedicamos a investigar. No salimos de, como decía al principio, no salimos bueno, primero, ¿qué hay, no? O sea, en función de lo que tengo, ¿qué me encuentro, ¿no? En temas sanitarios, después empezamos con el tema educativo. Siempre estamos en constante búsqueda de certidumbres y estructuras que, bueno, si nos pasa con un hijo sin discapacidad, ¿qué no nos va a pasar con uno con discapacidad, ¿no? Siempre estamos en esa búsqueda de la certidumbre y no hemos acabado un espacio cuando ya estamos pensando en el siguiente. Y es que no es fácil, porque las familias... tengo aquí apuntado, certificados nivel 1, certificados nivel 2, ¿eso qué significa para los que tenemos hijos que ya estamos ahí rozando un poco ese espacio, ¿no? Pues nos tenemos que poner a saber qué es eso, claro que tenemos que investigar. Y por eso el contar con ese banco de recursos que vosotros estáis aquí en Madrid, bueno, pues tenéis todos estos recursos. Los que estamos en el medio más rural, bueno, por decirlo de alguna manera, estamos mucho más limitados, muchísimo más limitados en todo eso, ¿no? Así que, bueno, yo me he apuntado 14-15 de abril, sí. me lo he apuntado. Y bueno, pues eso es... En la Complutense, sí. Facultad de Educación. Exacto, Facultad de Educación. Eso Lola seguro que estará ahí al pie del cañón para informarnos a todos de toda la actualidad. Bueno, pues eso es cuando llegamos, ¿no? Y ahora tengo aquí otra pregunta. Vale, ya las familias estamos situadas, nos habéis situado más o menos o nos habéis orientado sobre dónde tenemos que acudir, porque a todo esto, claro, después ya depende de cada familia, de cada persona, depende de cada persona al final, ¿no? Y de cada familia. Bueno, pues, ¿en qué momento de ese recorrido, cuando ya hemos tomado una decisión, cómo veis vosotros en qué momento del recorrido aparecen las dificultades? Porque tú has dicho muy bien que bueno, puede ser que tenga de alguna forma la capacidad para estar en un empleo ordinario, pero cuando está, pues resulta que no tiene esa formación, ¿no? Bueno, pues ¿en qué momento surgen de ese proceso, veis vosotros que surgen más dificultades y donde tenemos también las familias que acudir en ese apoyo, ¿no? Venga, empieza ahora tú. ¿Yo? Sí, te ha tocado. Venga. Vale. A ver, yo por la parte que me toca, lo del, por ejemplo, el servicio de accesibilidad que tenemos, muchas veces a lo mejor no hemos derivado a una familia a un centro, pero está estudiando en un centro, por ejemplo, una formación profesional básica. El tema de las adaptaciones es muy complicado para poder elegir que la persona elija el centro que quiere ir. Si el material no está adaptado, no voy a poder elegir dónde quiero ir, sino dónde puedo. Y está muy limitado, tienen muy limitada la elección y no pueden decidir qué quiero estudiar o qué quiero hacer. Entonces, yo creo que una parte fundamental también es la accesibilidad en todos los sentidos en cualquier formación en la que la persona quiera acceder.
que no tengamos que elegir por la persona, sino que la persona pueda elegir porque está adaptado para él o para ella. Yo me encuentro muchos problemas con el tema de la accesibilidad. Sí, que al final se coarta la libertad de Exactamente, elección. exactamente. Porque al final, bueno, pasa como cuando tenemos que decidir educación, ¿no? Al final, aunque nos hablan de libertad, realmente, bueno, esa libertad no existe, porque la libertad nuestra está condicionada por cumplir una serie... Perdón, pero se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. La libertad la tenemos condicionada porque tenemos que dar unos tips como cumple, no cumple, cumple. Entonces, pues bueno, perdón, continúa. En estas fases que nos preguntabas, Mila, ¿dónde está como la dificultad o el reto? Campus, como os decía, es un proyecto para la inserción laboral y lo complejo es la inserción laboral. Claro. Yo siempre, y esto se lo digo mucho incluso a los alumnos, ¿no? Que las personas con discapacidad intelectual hayan conseguido acceder al empleo laboral ordinario es algo que han conseguido, es una conquista de ellos, a base de su esfuerzo, de su dedicación, de su entrega. Y es que trabajar en una empresa ordinaria no es sencillo, es que es un sitio hostil, entre comillas, Hostil, el sí, que sí, lo hostil. vivimos todos, ¿no? O sea, tú cuando vas a trabajar, pues oye, pues tu jefe te dice que esto lo tienes que repetir, que no está bien, tu compañero se escabulle de las tareas y las tienes que hacer. Entonces, nosotros trabajamos porque hay que hacer un cierto callo para que tú puedas trabajar en un empleo ordinario y te desenvuelvas de manera apropiada, ¿no? Entonces, esto es complejo. El mercado laboral, pues no nos vamos a engañar, en este país, para jóvenes, si además, aunque no tengas discapacidad, pero si tienes discapacidad, ya que te voy a decir, pues el mercado laboral está en una situación en la que está. Existe la metodología del empleo con apoyo que facilita que las personas con discapacidad intelectual puedan optar a un empleo y puedan mantenerlo. Pero en estas fases lo complejo es el conseguir el empleo. Una vez que tú te has preparado, puede que estés ya digamos en el punto o no, pero claro, luego ese salto a conseguir o no conseguir un trabajo ya es algo muy, muy complejo, ¿no? Que se consiguen y que si miramos los datos de hace unos años ahora, eso va en aumento. Pero el poder, al final todo esto se hace para poder ser independiente, para poder realmente ser una persona que contribuya al sistema de todos, pero claro, hay que seguir avanzando mucho. La discapacidad intelectual en muchas empresas sigue siendo muy desconocida, hay que seguir sensibilizando, que entiendan. Muchas veces lo que pasa es que las empresas no entienden qué es lo que tienen que adaptar. Cuando es otro tipo de discapacidad es como más sencillo, pero lo comentaba perfectamente Cristina, claro, la accesibilidad. Si tú no entiendes qué es lo que tienes que adaptar del puesto de trabajo y cómo tienes que hacer para que la persona pueda desarrollar sus tareas, es complejo y esto a las empresas les cuesta mucho entenderlo. Claro, no es solo ya la persona y el esfuerzo que hace la persona, sino que el sistema tiene que hacer un esfuerzo también para adaptarse a eso, ¿no? Al final, el debate que estamos teniendo, ¿no? La inclusión que supone pues, esa accesibilidad, esa sensibilización de todos los entornos donde los alumnos o las personas con discapacidad intelectual acuden. Y ahí, al final, en todas las etapas creo que hay grandes dificultades, ¿no? Porque esas dificultades las hay cuando van a actividades de ocio y se encuentran con que no entienden cómo acompañar a la persona, cuando van a actividades deportivas o a formaciones. Muchos alumnos, muchas personas con discapacidad intelectual van a FP y se encuentran también un entorno muy hostil y eso también va llenando una mochila de experiencias muy duras. Y en el mundo laboral pues ocurre lo mismo, ¿no? Esas competencias que la persona tiene que tener para relacionarse en el entorno ordinario pues no son fáciles y requieren mucho trabajo, pero además también requiere que el entorno ordinario pues entienda que tiene que ir adaptando y tiene que ir favoreciendo la inclusión en muchos aspectos, ¿no? En accesibilidad cognitiva, pero también en acercarse a la persona, en ser capaz de salir un poco de tu zona de confort que dicen tanto, ¿no? Para hacer espacio a las personas con discapacidad. Bueno, pues ahí hay muchas dificultades. Nosotros compartimos sobre todo esa parte también de acceso al mundo laboral, porque por etapa en la que se encuentran nuestros alumnos,
ya hemos superado bastante la de acceso al mundo universitario, que también, Sí, oye, sí, pues sí, sí. al principio no fue fácil, y estamos ahora mismo en un entorno que ha cambiado mucho, Sí, ¿no? ha cambiado, Desde el servicio de información, los BDLs de la universidad, a cualquier profesor, a compañeros de la universidad. Y bueno, pues ir entrando, ir cambiando los espacios, pero cuesta. Yo Claro. en la Universidad de Córdoba, que es donde yo estoy, es verdad que bueno, pues ha cambiado mucho, ¿no? Tenemos un programa también que se llama UCO Incluye y tenemos a alumnado con discapacidad que está en cursos de formación y están en la propia universidad. O sea, yo me los cruzo por el pasillo, vamos, y están en su clase, y la verdad es que, bueno, pues poco a poco no solo... Bueno, pues la estructura también tiene que flexibilizar y amoldarse, ¿no? Y el profesorado, pues también tenemos una labor importante de, bueno, pues de acercamiento, ¿no? Cuando están en los pasillos y están solos, pues también Claro. acercarnos, hablar y decirle también a los compañeros de clase, oye, que tenéis que incluir aquí a Claro, y a medida que la persona van dando pasos y ampliando los espacios, ¿no? Pues ahora en la empresa pues tenemos Claro. que ir consiguiendo que las empresas también vaya viendo esa transformación. Y en las comunidades de vecinos, ¿no? Cuando tengas vecinos que viven en su piso y son personas con discapacidad, pues también hay que cambiar esas comunidades de vecinos y, bueno, pues así ir cambiando los distintos entornos. Bueno, al final pero- es transversal. Es que Claro. al final, cuando yo siempre digo el mismo ejemplo, y es que además es que si los niños pequeños, vecinos, amigos, comparten, al final, si lo has conocido ya, es mucho más fácil después compartir en un puesto de trabajo, porque ves que no hay una barrera tan fuerte, ¿no? Sino que ya has compartido juego, o has compartido clase, o has compartido aula, ¿no? Al final, esa siempre se rompe, ¿no? Bueno, entonces, está claro que tenemos muchos retos, ¿no? Las familias, vosotros, pero si tuvierais que decir 2 o 3 retos a los que nos enfrentamos en esta mesa de educación posobligatoria, ¿qué señalaríais como más importantes? Tírale, Irene. Pues, Te toca. O sea, como recursos de formación postobligatoria, yo creo que uno de los retos que tenemos es ser permeables a la realidad que nos rodea. El mundo cambia a un ritmo vertiginoso, preparamos a nuestros jóvenes para unas vidas que están cambiando muchísimo, no solo los empleos están cambiando, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que compramos, todo eso está cambiando. Desde hace además un poquito tiempo aquí, toda esa revolución digital está cambiando de una forma muy, muy rápida. Los puestos para los que preparamos también. Nosotros hace 2 días contrataban a un montón de gente para digitalizar documentos y ahora las empresas nos dicen, ¿digitalizar qué? No tengo ni un papel, está todo en nube. Entonces, creo que tenemos que los recursos formativos ser permeables a poder cambiar y entender lo que ocurre a nuestro alrededor, que no me parece nada sencillo. Creo que otro reto es, como decía antes, cada vez hay más recursos para formación posobligatoria para personas con discapacidad intelectual. Creo que un reto muy interesante sería que pudiéramos armar entre todos como un itinerario que fuera lógico para seguir, porque las personas con discapacidad intelectual intentan alargar su etapa educativa, cosa que me parece muy lógica, porque si tú miras la media de con qué edad nos insertamos a trabajar personas sin discapacidad, cada vez se ha ido alargando. No tiene sentido que a un chaval de 20 años le digas, o sí, depende si él quiere, pero que claro, que trabajar y todo lo que supone la madurez de trabajar, si además tengo discapacidad intelectual con 20, pues lo normal es ir hilando distintos recursos. Pero que estos recursos sean al azar, creo que hace también complicar como que el itinerario formativo tenga una lógica. Y otro de los retos que me parece que tenemos es la formación cuando yo ya estoy trabajando, como la formación, poder evolucionar dentro de tu puesto de trabajo, que es algo que todos tenemos al alcance. Las personas con discapacidad intelectual creo que es una cuenta pendiente en la que una vez que entran a trabajar, pues en el puesto que hacen guay, pero poder desarrollarse dentro del trabajo creo que es una cuenta pendiente. Sí. ¿Quién vamos? Mira, yo centrándonos en lo que es la educación, yo creo que uno de los grandes retos es la formación del profesorado, sobre todo en etapas como FP, porque en el cole somos maestras, maestros y estamos preparados para ello, pero en la etapa de FP, para poder dar esa libertad de poder elegir la formación profesional que yo quiera,
hace poco hubo un estudio precisamente sobre eso, sobre la formación del profesorado de FP, y ellos mismos, ¿no?, decían, es que no estamos preparados para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es ese, la formación del profesorado en la etapa posobligatoria, que son licenciados que hacen un CAP y pueden tener mucha vocación. Si yo no digo que sean malos maestros o maestras, pero no tienen esa formación. Entonces, yo creo que para esa etapa hace falta todavía mucha formación en los maestros. Sí. Pues yo un poco en la línea de lo que están comentando, me parece que podría ser muy interesante el realmente hacer unos planes individualizados de formación con la persona, teniendo en cuenta todos los recursos que hay y lo que la persona tiene vocación y tiene competencias, ¿no? Pues trabajar con la persona, con la familia, para acompañarles realmente y hacer un acompañamiento significativo para ella, ¿no? Que tenga un sentido. Y para eso, pues claro, hay que coordinar todos los servicios, trabajar también con las empresas, que sea un plan que va a llegar a algo, ¿no? Que no sea un plan de mi plan es digitalizar, pues obviamente es un plan que no tiene mucho recorrido, ¿no? Y bueno, pues creo que y desde la etapa educativa, o sea, desde luego desde los 13, 12 años, ir ayudando, acompañando a la familia y a la persona a hacer ese plan. Me parece que podría ser un reto muy interesante. Claro. Que sé que se está haciendo algún proyecto, pero bueno, cómo extenderlo, ¿no? Sí, claro. Que levantan por ahí. Sí, yo creo que sí, porque además yo creo que sí, que aunque no estaba previsto podíamos dar la palabra un poco claro, y ahí hacemos, en fin. Os voy a pasar el micrófono Si porque se está intervenir, grabando para que escuchen las para preguntas que también. se escuche bien. ¿Va bien? Lola, perdón, Lola, tú me vas avisando ya para el tiempo, ¿vale? Tú me dices que cortemos. Vale, que ya suelto el control. Suelto el control, venga, perfecto. Era solo por apoyar y por contribuir. ¿Se escucha bien? Sí. Por contribuir un poquito sobre lo último que comentabas, porque yo llegué a España hace 4 años, pero un poco la sensación que tengo es que cómo ayudamos, depende de cómo veamos a nuestros hijos, es cómo nuestros hijos van a estar. O sea, es una parte más, ¿no?, para contribuir en eso. Hay muchas familias que aunque aman a sus hijos, no los ven más grandes. Entonces, si el padre no ve a sus hijos, si nosotros no logramos que nuestros hijos, ver a nuestros hijos más grandes de lo que son, para que ellos puedan llegar, no vamos a tener a nadie para educación posobligatoria. Entonces, ese es un tema, porque claro, al estar fuera de España o estar por la vida, yo me convertí en una guerrera, pero cuando llego acá veo que hay padres que no pelean, que no los ven. Bueno, ya está. Entonces, para mí, ahí hay un bache que sería un paso anterior en cuanto a cómo hacemos que estos papás vean, que sabemos que lo aman a sus hijos, pero cómo hacemos para que ellos realmente los vean, para que esos chicos a los 13, 14 ya tengan, o incluso desde los 3 y 4, tengan ese espacio para poder crecer. Eso, claro, bueno, lo podemos ver aquí hoy, ¿no? Esto debería ser una sala de 300 personas. Y bueno, pues cuesta mucho trabajo, sino que le podemos preguntar a Lola, pues al final el llegar a las familias es verdad pues que tenemos mucha carga, bueno, lo saben, ¿no? Pero es verdad que no terminamos de salir de nuestra zona de confort. ¿Y cómo podemos hacer? Pues seguir insistiendo. Pero claro, al final la insistencia depende ya no es fácil. de cada situación y de cada cosa, ¿no? Yo por eso digo que hay que seguir haciendo este tipo de jornadas de sensibilización, hay que seguir empujando, hay que seguir haciendo y, por supuesto, apoyar
a las personas que realmente dedican su tiempo al bienestar al final de nuestros hijos, ¿no? Claro, nosotros estamos presentando formación posobligatoria, pero es cierto que ese acompañamiento desde mucho más pequeños, ¿no? Los departamentos de orientación, los colegios. Y luego cada familia pues tiene sus recorridos, sus miedos, sus duelos, ¿no? Y acompañarles también un poco a ir rompiendo barreras, sintiéndose protegidos, porque a veces también desde los profesionales invitamos a romper miedos, ¿no? O a romper barreras, pero la familia lo que ve es el vacío a continuación y dice, bueno. Entonces es verdad que es un acompañamiento pues complicado y muy a largo plazo, ¿no? Y conocer a otras familias que han dado esos pasos también, ver otras experiencias, pues les ayuda también a ir cambiando un poco esa mirada y a ver que no hay un vacío real, ¿no? Sino que te van a sostener y que vas a tener ese acompañamiento. Pero como decía antes Ana, que además ahora va a intervenir, pues durante muchos años no nos hemos planteado a la persona con discapacidad intelectual como un adolescente. Ahora nos lo estamos planteando el salto adulto, pero durante mucho tiempo ha sido un niño, ¿no? Y entonces dentro de ser un niño, bueno, pues podemos establecer un entorno de seguridad y una serie de actividades en las que el niño esté bien, ¿no? Y ahora no vemos a la persona como el adolescente, como el joven, como el adulto, como la persona anciana que va a ser, ¿no? Y acompañar en ese proceso, pues claro, requiere que todo también tenemos que irlo adaptando. Yo solo quería traer a la mesa que los 3 proyectos son proyectos pensados para personas con discapacidad, jóvenes, con determinado nivel de apoyo o necesidad de apoyo, y bueno, pues traer también a la sala que no cualquier persona puede entrar en estos programas, que hay personas que tienen más necesidades de apoyo, que todos estos programas requieren lectoescritura, una cierta autonomía, bueno, por aprovechar también los espacios más abiertos. Entonces, hay muchas personas con discapacidad para los que en realidad, tras el colegio, la formación posobligatoria no es esta, o no hay, o hay menos, ¿no? Hay algunos programas, pues Compass, pues que están pensados para estas personas, pero habría que empezar a pensar también para esto, porque es verdad que esto no solo depende de la voluntad de las familias de apostar por sus hijos, sino también de ir encontrando el mejor espacio y el mejor encaje, y hay cosas que ya hemos hecho y hay cosas que están por hacer. ¿Que las tendremos que hacer las familias? Bueno, las familias, las asociaciones, los profesionales y las entidades públicas, porque casi todos estos proyectos son privados y se los pagan las familias de su bolsillo, y no todas las familias tienen bolsillo para pagarse estas cosas. Lo digo yo, que tengo un programa en una universidad privada que hay que pagar a tocateja, y hacemos todo lo posible porque sea asequible, pero bueno, los programas de la ONCE han hecho financiar mucha formación posobligatoria, pero son programas más cortitos, como el de Córdoba, por ejemplo. Bueno, pues se han generalizado en muchas, pero siguen siendo programas que nunca alcanzan los 3 años de un Compass, o que, bueno, no suelen tener la misma vinculación con el mundo profesional. Bueno, recordar entonces a las personas con discapacidad con menos necesidades de apoyo, a las familias que no tienen la capacidad económica para afrontar esto por lo privado, y también de pues juntarnos familias profesionales a reclamar este espacio como un requisito para la inclusión, porque nos quedamos en la calle demasiado pronto, yo creo. Sí. Sí. No, pero es que es para que se grabe. ¿Vale? Para que se grabe mejor. En el vídeo. Sí, no pasa nada. Y después creo que vas tú y después tú, ¿no? ¿Vale? Por curiosidad, cuando hablan del 2% de empleo obligatorio, ¿cuántas plazas significan eso? Depende de la plantilla. Si la plantilla tiene 100 personas, pues el 2%. No, a nivel, o sea, estamos en Madrid.
¿cuántos puestos de trabajo significan eso disponibles Uy, en no te lo Madrid? sé decir. No tengo ese No te lo sé dato. decir. Lo que sí que es cierto es, aprovechando No, esto que pero- me parece muy oportuno, es que las empresas que tienen más de 50 trabajadores en España o en Madrid, no sé si son el 37% de empresas. La gran mayor parte del Por eso, tejido pero- empresarial son pymes y ahí las personas con discapacidad intelectual todavía no están entrando o no están entrando tanto. Ya, No, pero pero la también tenemos el pregunta es- tema de la alternativa, o sea, me refiero, Sí. el que no hizo la ley hizo la trampa. Justo. O sea, yo tengo por ley que contratar al 2%, pero si no puedo, ¿Por qué no puede? aporto dinero económicamente a una entidad a una fundación que trabaje por la inserción laboral. Claro, pero si no tenemos claro ese mundo laboral de poder entender cuáles son las cantidades de empresas que deberían de tener esos puestos, cuántas tienen los puestos vigentes, cuántas no tienen los puestos, por qué no tienen los puestos, quién va a hacer la sensibilización a las empresas, porque hay una realidad. La empresa está diseñada para hacer dinero, no para tener cargas. Entonces, mientras la empresa no entienda que la contratación de un chico con discapacidad, voy a hablar intelectual porque es lo que conozco más, aporta, tiene grandes aportes a la empresa no va por sus propios medios a dar el paso porque de entrada lo consideran una carga, pero no es una carga, porque cuando la empresa contrata a estos chicos y ven el impacto que tiene en el resto de sus trabajadores y se dan cuenta que el beneficio y la ganancia va más allá de la parte práctica directamente económica, porque hay un beneficio económico indirecto a través de la proyección del trabajo de estos chicos. Te digo porque, bueno, yo vengo de un país tercermundista donde igualmente había la ley del 2% cada 50 empleados. Igual las empresas no querían contratar, pero lo que vimos es que en la medida que haces el trabajo de sensibilización y de convencimiento, donde ven el beneficio, las mismas empresas van abriendo las puertas. Claro, aquí Sí. estamos precisamente Pero yo lo que sensibilizando, y veo- además lo decías tú, ¿no? Campañas Que el de problema era sensibilización. no ya la formación, Conocimiento. sino el entrar. Y Eso es. bueno, pues en eso de todas maneras ahora en la mesa de empleo supongo que hablaréis también Sí. De los- Y de luego ese habrá tema, una ¿no? mesa con empresas. Sí. Estoy totalmente de acuerdo que es muy importante, y creo que aquí todas las entidades que estamos como en esta etapa y desde la universidad también hacemos esa labor de sensibilizar a las empresas, de que tengan contacto real, ¿no? A través de prácticas, a través de sesiones de mentoring, de masterclass. También, obviamente, las personas con discapacidad intelectual aportan mucho a la empresa per se, pero también nos estamos ocupando o intentamos ocuparnos en que vayan formados para, oye, también sacar un volumen de trabajo, el trabajo que ellos saquen. Y luego creo que también una cosa que aquí Ana Verástegui, que la voy a citar, dice muchas veces lo importante que es en las empresas tener a los troyanos, ¿no? A esas personas que en su vida personal, por familia, porque han coincidido cuando eran pequeños en el colegio o porque, por lo que sea, tienen contacto con personas con discapacidad intelectual y esas personas saben ya lo que la persona con discapacidad intelectual enriquece sus vidas, ¿no? Y movilizar a esos troyanos que hay en muchísimas empresas para que sean los que introduzcan o bien se pongan en contacto con entidades o personas que conozcan, ¿no? que introduzcan a las personas con discapacidad intelectual el papel en de las la empresas. familia, ¿no? De los hermanos, De la del familia primo, o de conocidos, ¿no? De conocidos, que yo creo que es algo que hay que movilizar, pero luego en la mesa de empresas veremos que seguro que muchos hablan de esa experiencia de teníamos a alguien que nos comentó, que nos dijo y mira todo lo que ha crecido, ¿no? esta semilla. Vale. Ahora
ahora después Pues justamente en base a eso, yo quería comentar, porque hay algo que me preocupa, por así decir, que esta parte de los troyanos siempre se deja a las familias o a las personas que han tenido relación con gente con discapacidad. Y creo que hay algo muy importante que todavía falta, y es acercar la discapacidad a todo el mundo. O sea, en la educación, en los colegios, en la universidad, pero que todo el mundo tenga acceso a ella, porque siempre que quieres ir un poco más allá, te ves esa barrera de tener que explicar y decir, pues ellos son capaces, pueden hacerlo. Y entonces siempre falta es como el no tener que sensibilizar a todo el mundo, sino que venga ya desde antes, porque si tenemos que ir a la empresa a decirles lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, pierdes una cantidad de tiempo impresionante cuando ya podrían estar haciéndolo. ¿Me explico? Fíjate, una experiencia, ya perdonad por abusar un poco, una experiencia que a nosotros nos encantó hace ya bastantes años, fue antiguos alumnos de aquí de la universidad, de empresariales o no, de ingeniería, bueno, no me acuerdo cuál era, nos llamaron años después de haber terminado su formación y nos dijeron, mirad, es que somos un equipo que estamos montando una startup y en nuestro plan de empresa queremos que compañeros nuestros de Demos, porque ellos habían sido alumnos de enlace mientras habían estudiado en Comillas y habían tenido esos compañeros con los que habían compartido clases, queremos que en nuestro proyecto de empresa haya, ellos decían, una persona Demos, ¿no? Se querían referir a una persona con discapacidad. Bueno, pues al final hemos creado un troyano, ¿no? que en origen no lo era. Y ahí está, ¿no? Y ese contacto en la escuela ordinaria, en las actividades extracurriculares, en la vida, pues genera esas personas. Además, esto que dices tiene que ver con la visibilidad y tiene que ver con tener referentes, porque también las personas con discapacidad intelectual necesitan ver referentes en los que también inspirarse y reflejarse. Hace muchísimos años nos pasó a las mujeres, ¿no? Pues hasta que no vimos una mujer que era médico, pues a lo mejor no se te pasaba por la cabeza que tú pudieras serlo. Entonces, para sensibilizar, por supuesto, pero también para que las personas con discapacidad puedan ver que eso es posible y es real y existe. Dices lo de la familia, ya por poner, efectivamente, somos siempre, no dejarlo solo en la familia, pero la familia, yo me autocito, en mi libro siempre digo, con el tema de la discapacidad hay dedicados a tiempo completo y dedicados a tiempo parcial. Los a tiempo completo somos la familia, los parciales son los docentes que apuestan por más formación o menos formación, pero que ahí están, ¿no?, con nuestros niños en las aulas. Y las familias, al final, a tiempo completo, somos los que tenemos que estar en los sitios. O sea, no dejar de ir a un sitio porque a lo mejor, pues no, igual nos van a mirar. Tenemos que estar, porque además, siempre lo digo, ¿no? Tenemos que no solo estar, sino estar para agradecer a los que antes iban con la cabeza baja a un parque, a un concierto, y tenemos que ser las familias las que estemos al pie del cañón, porque si nosotros ponemos a nuestros hijos en el centro de la vida, de la ciudad, del juego, de las extraescolares, del mundo, al final nuestro hijo va a estar visible y va a estar en los sitios. Y él va a ver también que puede estar en los sitios, salvando después las distancias, como comentábamos, ¿no?, de cada persona, ¿no?, y de cada discapacidad. Pero yo hay una frase que tengo apuntada que es: como te ves, te venden, y como te vendes, te compran, ¿no? Como tú hables, veas y trates a tu hijo, al final la gente lo va a tratar también, salvando y no entrando en cuestiones individuales, ¿no? Pero es verdad que aunque el papel recae en la familia, pero la familia somos el punto en el que tenemos que decir, tenemos que estar aquí, aquí y aquí. Y después nacen los troyanos, que son los que van metiendo en él. Tenemos ya una y otra, ya me está diciendo Lola que ya... Únicamente como experiencia 2 minutos, perdón. de mami, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Mila, y que la familia tiene que estar ahí, pero desde el minuto 1, y totalmente de acuerdo con Ana. Como experiencia, yo he estado a la par entre lo público y lo privado, y me he tenido que tirar siempre a lo privado, porque la primera valoración que hicieron de mi hija, a nivel, claro, porque me dijeron, tiene que haber qué certificado, qué tal, fue una evaluación que terminó en discusión mi marido con una de las
bueno, de las especialistas de allí. Y fue por eso, porque dijeron, bueno, es que su hija está en una línea, pero bueno, vamos a ponerle que tiene como mayor discapacidad para que haya más apoyos. Se dedicaron únicamente a darme una lista de colegios de mayor, menor discapacidad, porque bueno, ya a todo esto yo creo que el más INRI es cuando, en mi caso no por hacerlo especial, mucho más especial, sino cuando tu hija no tiene un síndrome de Down, tiene un grado de discapacidad y punto. Y la misma, desde la misma el tema público me comentan que está en tierra de nadie. Eso, bueno, se te cae el alma. Es que eso... Entonces, claro, ahí cuando tiras hacia eso, que me pasó tanto en el tema formativo como en el tema de fisio, que me dijeron, claro, es que su hija no tiene una lesión grave y usted tiene que entender que en el Niño Jesús hay un listado de no sé cuántos y me tengo que tirar también en el tema privado de fisio. Todo eso es lo que dice, lo que comentaba Ana. ¿Eso qué haces? Yo he tenido que pedir dinero a mi familia solo por eso. Es que eso es inviable. Entonces, ¿cuál es el problema? Y, por ejemplo, en el caso, bueno, nosotros porque estamos gracias a Dios conocimos a Irene y bueno, mi hija es un caso que hoy está en una empresa trabajando y... Sensibilidad. Que hay que hacer mucho, nos queda mucho trabajo todavía. Y yo creo que el problema es ese, que llegamos a vosotras, pero tenéis un problema vosotras también, y es el problema de base. Pues sí, hay que trabajar mucho y hay que seguir, bueno, y aquí estamos, ¿no? Precisamente para eso. La última, sí, ya. Bueno, y además hablas ahora, ¿no? Ahora sí, te vamos a escuchar. además ahora me toca intervenir. No, de alguna manera quería hacer una pregunta que Ana Verástegui ya ha contestado. Yo llevo 35 años en el sector de la discapacidad, con implicaciones familiares y laborales, pero cada día aprendes cosas, ¿no? Y entonces, esto es que tengo que beber agua. Todo controlado, aquí nada al azar. Todo controlado. Las adaptaciones. La hidratación. Todos necesitamos nuestras pausas. Uno se hace mayor y se ha de Sí. cuidar. Entonces, y cada día se aprende. Y una de las preguntas que os quería hacer, Ana Verástegui la ha contestado, que era el tema de la financiación de estos cursos. Porque, claro, yo estoy en el sector de los centros especiales de empleo y siempre he dicho que entre la etapa educativa y el centro especial de empleo, y empresa ordinaria también tengo, hay como un vacío donde estas formaciones que hacéis, impartís, son básicas, son importantísimas. Pero, por ejemplo, formación fuera del mundo laboral, porque después cuando estás ya trabajando en la empresa hay unos programas de seguridad social que cubren costes. Hay el SEPE, pero toda la gente que hace formación dice, no, yo del SEPE no quiero saber nada porque es un desastre, te piden papeles, jamás cumples bien, al final tienes que devolver el dinero y te cuesta una pasta. O sea, nadie quiere hacer formación de personas que están en busca de trabajo activo a través del SEPE. Entonces, cuando no hay formación a través del SEPE, o hay empleo con apoyo, que supongo que estáis también con programas que presentáis y supongo que no siempre acabáis contentos, no lo sé. Hay de todo. Y si no acabáis contentos, entiendo que tienen que ser fundaciones y asociaciones o los padres, ¿no? O sea, al final, ¿quién paga esto? Esta es la pregunta. Bueno, hay algunos programas que también ha nombrado Ana que están financiados por la ONCE, que es verdad que son programas, sí, algunos similares a los nuestros, más cortitos, de un año. Entonces, la gente muchas veces va encadenando. Y luego, pues hay becas. Hasta ahora hemos tenido, las familias que tienen las personas que tienen reconocida la dependencia han tenido ayudas con el cheque servicio y la ayuda de la dependencia, que este año está cayendo en picado.
Y eso por pero la realidad es que esto se está cubriendo con iniciativas privadas. No se está dando una respuesta. Y en muchos casos hay muchos perfiles, por ejemplo, lo apuntaba muy bien Ana, ¿no? Al final los perfiles que, por ejemplo, acceden a campus son personas que tienen pocas necesidades de apoyo. Claro. Si la formación profesional estuviera adaptada, lo comentaba también Cristina, si los profesionales de formación profesional, perdón la redundancia, esta formación estuviera adaptada, en muchos casos estos perfiles podrían acceder a este tipo de formación que es garantizada por los sistemas educativos, pero esto no está ocurriendo, entonces... Necesitamos personas con discapacidad formadas en determinados empleos y no las tenemos, no las encontramos. Parece mentira, ¿eh? O sea, tenemos un problema de encontrar, o sea, el salto no existe, es un salto al vacío. Justo. Bueno, pues ya Lola me está diciendo que tenemos que cortar para seguir. La jefa está diciendo. Bueno, podríamos sacar muchas conclusiones. Yo creo que nos quedamos con los retos, ¿vale?, que tenemos, itinerarios, bueno, esas lagunas, ¿no?, que nos hacen perder un poco el norte a las familias, pues necesidades de itinerario lógico, ¿no?, y de formación. Formación, me la apunto, por supuesto, formación al profesorado, ¿no?, y orientación educativa, que la has comentado tú un poco, ¿no? Antes de llegar ahí, ¿quién nos orienta? ¿Cómo nos vamos? Muchas veces el orientador que desorienta, ¿no? Está en la secundaria muchas veces que no sabemos si nos está orientando a nuestro hijo o realmente lo que nos está abriendo un abanico de desposibilidades que no sabe uno por dónde mejor te vas, ¿no? Y te informas investigas por tu cuenta al final, ¿no? Bueno, yo creo que después de todas las situaciones, como tú bien has comentado, ¿no?, la situación de bueno, pues los problemas que realmente tenemos las familias, yo me quedo con la esperanza, ¿no? La esperanza de que aquí estamos. Aquí estamos, aquí está Lola, que vuelvo a repetir, enhorabuena. Sí, te voy a decir todo el día. Por haber organizado esto, veo también aquí Fundación Alex Rivera, en fin, veo un montón de gente que realmente hay esperanza, aunque estemos pocos. Y siempre decimos, bueno, ¿y qué les pasa a la familia? ¿Por qué no vienen? ¿Qué tienen que hacer hoy, no? Un sábado mejor que esto, ¿no? Pues muchas cosas seguramente también, pero aquí estamos. Y lo importante es que estamos y que no solo nos preocupamos por nuestro hijo, sino que nos ocupamos de nuestro hijo, de los troyanos, de estar aquí desde la universidad pública. Bueno, poco puedo decir porque estoy en modo privado como amiga de Lola y con lo que puedo hacer, pero bueno, también empujamos en lo que podemos, intentamos unir muchas veces proyectos, pero no salen. Bueno, pues hay que seguir empujando también el sector público. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y seguimos con la mañana, ¿vale?